Hola a todos, ¿cómo están? Hablan con Camilo Jiménez para darles el repaso técnico de esta semana que va desde el lunes 10 de octubre al viernes 14. ¿Qué teníamos de esta semana? El mercado venía de un comportamiento bajista, pero que al cierre del día realmente no superaba los pivotes anteriores a este que se pretendía hasta el momento era un falso rompimiento. O sea, teníamos esta secuencia bajista. Nos enfrentamos directamente a esa área. Desde aquí entonces, al ver la respuesta del premercado, podremos anticipar que se pueda dirigir fácilmente hasta el nivel de precios de soporte y mantenerse en el comportamiento lateral abierto. Finalmente no lo logra, empieza a romper bajista sin superar el punto mínimo de semanas anteriores y después rompe fuertemente. Esto es debido al IPC, el índice de precios al consumidor, el dato de la inflación en Estados Unidos, y se devuelve fuertemente para al final de la semana acabar siendo todo este movimiento absolutamente irrelevante, ya que estaríamos terminando más o menos bajo el mismo nivel de precio del inicio del 10 de octubre. Entonces, vamos a ver la estructura de todo este comportamiento que en términos macro termina siendo irrelevante y bajo el mismo nivel de precios anterior. ¿Cuáles eran los movimientos desde el lunes? Vemos que aquí está la estructura completa. Y en un principio, al nosotros proyectar, por lo menos yo al anticipar que se pudiese proyectar un movimiento hasta esta área, pues veo esto como un trade de continuación bastante válido. Evidentemente en zona de retroceso profundo no funciona, pero aquí muestra una evidente barra de reverso y podría venir una intención alcista. Después de esta sobreextensión, este podría ser un retroceso profundo, pero finalmente no lo logra, aunque aquí probablemente puedan haber personas que se hayan llevado un target, al entender que los targets promedio al inicio de personas que están empezando en la academia tiende a ser de alrededor de 4 puntos. Entonces, cuando uno observa que el mercado no logra hacer nuevos altos, este es un muy buen trade de continuación. Llega exactamente al pivote anterior, se devuelve por completo. Aquí ya estaríamos en una secuencia probable lateral al observar nosotros estos movimientos, pero finalmente cuando aquí genera este desgaste, pues termina siendo un muy buen trade en corto, anticipando que ante la falla para ir alcista la dirección probable es bajista y pueda venir a testear el área precisamente. El mercado llega a esa área, aquí un muy buen trade de continuación bajista. Este vendría siendo un trade de tipo legacy, aproximadamente vendría siendo un B2 porque estamos más tarde en la tendencia, y después el mercado muestra su comportamiento general más amplio, y es que el mercado sobreextiende la dirección opuesta, pero después de la sobreextensión genera un desgaste y arrancaba el movimiento bajista. Es decir, esto era una onda semicircular bastante amplia en donde están los trades primario, secundario del desgaste, terciario a la banda media. Cuando el mercado arranca bajista, pues ya tenemos un precedente que funciona muy bien la continuación. El trade legacy no funciona, pero igual se forma muy bien este retroceso profundo y empieza la secuencia bajista. Entonces aquí está el trade de continuación, la entrada que no va a la banda media, pero va en retroceso profundo, y aquí se podría argumentar otro muy buen trade de continuación que falla. El mercado se devuelve por completo y me genera este hombro, cabeza a hombro. Entonces aquí hay una muy buena posición en largo al pivote anterior que funcionaría muy bien. Y después un retesteo a ese mismo nivel de precios donde claramente desacelera, pero sin dejar de estimar que el comportamiento bajista no pronunciado se mantiene a cabo. Entonces cuando llega a esta línea de soporte y resistencia, pues desacelera muy bien, de una muy buena entrada en corto. Igual también está el de la banda media y el mercado sobreextiende, y después de la sobreextensión que viene técnicamente el retroceso profundo que funciona muy bien, y aquí sí muy bien el trade a la banda media. Ya para el final del día el mercado hace un movimiento en V claramente, lo que nos deja con las dos opciones probables, o una probable lateralización o un cambio de dirección del mercado. ¿Qué termina pasando eventualmente? El cambio de dirección del precio. Muy buen trade aquí a la banda media, sobreextiende, por lo tanto uno aquí esperaría el retroceso profundo que no se lleva a cabo. Sobreextiende de nuevo, no funciona en retroceso profundo. Aquí tal vez se podría justificar una entrada en ese punto de soporte y resistencia, ese nivel de precios provisional, pero al final no es testeado y genera un comportamiento lateral cerrado en donde naturalmente lo que hace sentido son los extremos. Ya para el siguiente día el mercado rompe fuertemente bajista, pero se devuelve por completo y empieza a generar estos trades a la banda media inicialmente, pero en la apertura ante la sobreextensión uno anticipa de nuevo los comportamientos de fuertes impulsos generales, pues tienen esa lógica de su comportamiento porque uno puede analizar el mercado en términos de energía.
Entonces, cuando hay un fuerte movimiento tendencial, se compone en el inicio de ese fuerte movimiento tendencial de corridas muy pronunciadas, retrocesos muy cortos, y después de esos retrocesos cortos, todo ese recorrido anterior bastante pronunciado termina siendo compensado con una fuerte reacción en retroceso profundo, acción-reacción. Entonces el mercado aquí sobreextiende, genera el retroceso corto y hace el retroceso profundo. Y aquí, como empieza a perder fuerza, finalmente no hace pronunciadamente un nuevo mínimo, y aquí buscar un largo todavía me parece inapropiado, y es mejor anticipar que el mercado pueda seguir en corto, pero una vez se confirme la incapacidad de ir alcista. Y eso ocurre aquí cuando se forma este desgaste. Después hay un nuevo mínimo, desacelera muy bien acá. Uno podría anticipar aquí una posición viendo que con buena probabilidad el mercado pueda llegar a este nivel de precios de soporte. Finalmente lo supera, muy buen trade de continuación, que después de 3 intentos no logra mantener el recorrido bajista y se puede gestionar para evitar una pérdida. Una vez el mercado hace este nuevo alto, uno aquí todavía podría pretender largos, pero sería enfrentarse directamente a este nivel de precios de soporte. Uno podría anticipar la posición al llegar al soporte, pero al soporte ya no buscar un corto. Uno podría buscar este corto pretendiendo que llegue hasta el soporte, pero una vez llegue al soporte no buscar enfrentarse directamente a esta área, y si se ve un proceso claro de desaceleración, tal vez anticipar el largo, y funciona muy bien ese largo, y el mercado empieza esta secuencia repetitiva. Ustedes pueden ver aquí cómo esta secuencia es exactamente igual a esta, y este termina siendo entonces un muy buen trade de continuación que cumple todo el criterio técnico en ese nuevo movimiento alcista. El mercado sobreextiende, fuerte acción, es compensada con una fuerte reacción, un retroceso alrededor del 50% de la corrida, que vendría siendo el 50% de Fibonacci. El mercado funciona muy bien en retroceso profundo, hace un nuevo alto, funciona de nuevo la zona de retroceso profundo a pesar de que no hay sobreextensión, algo muy similar a esto. Aquí que todavía no hay sobreextensión, pero funciona muy bien en retroceso profundo, y el mejor vendría siendo este trade legacy, trade tipo B1, al igual que acá, en donde el mercado hace esa secuencia tendencial clásica y tranquila de banda externa a banda media, banda externa a banda media, con una clara desaceleración, y mantiene su recorrido. Ya el mercado en ese punto sobreextiende, uno anticiparía el retroceso profundo, pero evidentemente no funciona, y aquí pienso que es mejor no meterse en problemas. No hay una dirección clara, no hay un nuevo mínimo que se devuelve por completo, ni hay tampoco la posibilidad de tomar un corto a menos que se forme un evidente desgaste. No se forma, pero si el mercado ya supera el pivote anterior y estando nosotros ya por encima de este nivel de precios, podemos buscar esos largos, siendo este una entrada muy similar a estas anteriores, trades a la banda media muy buenos, o este como trade de continuación en una secuencia mucho más pequeña. El mercado de nuevo sobreextiende, retroceso profundo falla y forma un evidente desgaste. Digamos que tomar unos largos aquí valdrían la pena hasta que eventualmente rompen este nuevo mínimo, y necesitaríamos una confirmación muy evidente para buscar un largo. Probablemente lo mejor sería buscar que el mercado hiciese un nuevo alto que no logra hacer, y ya como no logra un nuevo alto y evidentemente hace un nuevo mínimo, pues lo apropiado sería buscar el retroceso profundo acá donde se forma este desgaste. Entonces el mercado hace el retroceso profundo, no logra hacer un nuevo alto, tengo un nuevo mínimo, esto evidentemente se vuelve un desgaste a nivel macro, y aquí entonces hay un muy buen corto que sobreextiende. Ante la sobreextensión, de nuevo muy bien el retroceso profundo. También están todos estos retrocesos cortos que funcionan de acuerdo a la lógica de este comportamiento. El trade a la banda media evidentemente no me parece el mejor, porque uno no debería buscar esa posición a la banda media ante tal sobreextensión, y finalmente el retroceso profundo es donde funciona mejor la posición, o se puede buscar este testeo ya una vez se ha presentado el retroceso profundo. El mercado hace un nuevo mínimo, un trade de continuación también en una escala más pequeña, y forma de nuevo otra vez que nos muestra el escenario de un posible cambio de dirección, y estos muy buenos testeos al falso rompimiento a esta área. Entonces estos muy buenos largos se desenvuelven en un nuevo alto, muy buen retroceso profundo en términos de continuación a este pivote anterior, y después el mercado se devuelve por completo. Por lo tanto aquí no debería haber un largo, pero cuando el mercado muestra esa incapacidad de mantener el recorrido bajista, y entendiendo que el mercado viene de un patrón de reverso como estos, pues se pueden buscar estas posiciones buscando que el mercado haga un nuevo alto o por lo menos llegue al pivote anterior, que finalmente funciona muy bien, y con eso básicamente cerraría el mercado. Ya para el siguiente día tendríamos un comportamiento que es una secuencia totalmente lateral. Podríamos hablar de un comportamiento lateral clásico o un comportamiento lateral abierto, pero con una secuencia de movimientos prácticamente directos entre el soporte y la resistencia.
o sea, da el espacio como de un trade. Por aquí también habría un punto de reacción provisional además, que no había puesto, pero claramente sirve como punto de reacción provisional, como para apoyarse mientras el mercado va desde el soporte a la resistencia o viceversa, de la resistencia hacia el soporte. Entonces aquí hay un muy buen corto, un muy buen largo, un muy buen corto en el extremo. Es básicamente eso, entender cuál es la secuencia entre el movimiento alcista y bajista en medio de esas dos áreas. Ahora, ¿cuál es esa secuencia? No tengo un comportamiento repetitivo. El único momento en donde se puede anticipar posiciones desde mi perspectiva en este mercado, en la secuencia lateral, son estas posiciones a la banda media, ya que se conforma un comportamiento tendencial tranquilo entre el soporte en un recorrido hacia la resistencia. Después no hay una secuencia repetitiva, entonces por eso pongo esto aquí. Esto termina siendo ruido. ¿Y qué es lo único que vale la pena operar? Los extremos y no complicarse. Reacciones a los extremos, desgastes como estos, aquí también, o simplemente guiarnos por el testeo a esos niveles de precio. Aquí también puede haber un muy buen largo que evidentemente llega al punto provisional pero no lo supera, entonces uno hace una gestión o saca directamente el target en ese punto intermedio, que es el punto mínimo al que uno anticipa pueda llegar el mercado en medio del comportamiento lateral. Ya para el siguiente día, el día jueves, tenemos la noticia del IPC, índice de precios al consumidor. Fuertísimo movimiento volátil como es natural dada la coyuntura en que nos encontramos en Estados Unidos, la inflación, el manejo que está haciendo la Fed con las tasas de interés y su política monetaria frente al problema que está afrontando en este momento. Pues es natural que ante un valor que muestra que está aumentando la inflación, pues caiga fuertemente el mercado. ¿Qué ocurre? El mercado cae fuertemente, empieza a perder fuerza y genera un corto aquí que me parece interesante, pero que falla evidentemente al ser una secuencia tan micro en contraste con los buenos movimientos, pero sobre todo cuando este corto falla y hace este nuevo alto, pues nos da un indicio de que esto probablemente sea un periodo de transición para el inicio de la nueva tendencia. Estos muy buenos largos acá, muy similares a los que les he mostrado antes. Y después aquí, aunque no hay un nuevo alto, esta entrada me parece un poco complicada porque ahí podríamos hablar de un mercado lateral cerrado, o sea que buscar ese trade en largo inmediatamente es complejo, pero funciona muy bien y permite para adaptarse a los siguientes movimientos. El mercado llegaba aproximadamente a la banda externa para después empezar el recorrido alcista. Aquí lo hace de nuevo, empieza a formar estos desgastes, muy buenas posiciones en largo, nuevo alto y que vendría haciendo el mercado. Estos retrocesos muy profundos en donde aquí vuelve y cumple el mismo criterio técnico y después estas posiciones hasta que eventualmente aquí ya falla. Y una vez falla, pienso que buscar un corto se vuelve un poco inapropiado. Tal vez esta entrada sería la última oportunidad del mercado para ir en corto al haber evidentemente superado este pivote anterior, después de lo que puede ser observado como un hombro, cabeza, hombro, que sería todo esto. Rompen un nuevo mínimo y este sería un muy buen trade de continuación que evidentemente falla. Y como falla, uno lo que debe esperar es que el mercado haga otro pivote para proyectar el siguiente movimiento tal vez en la banda externa opuesta. Como no logra hacer un nuevo mínimo, entonces se habilita una posición en largo, entendiendo este desgaste como una secuencia mucho más amplia para mantener el recorrido alcista. Da unas muy buenas entradas en la banda media, otra secuencia tendencial tranquila. Ya aquí falla, pero entonces no operar el trade inmediatamente acá, esperar el desgaste, funciona muy bien. Nuevo alto, lo mismo, se devuelve por completo, no operar inmediatamente la posición, esperar el desgaste para buscar ese recorrido alcista. El mercado no llega a la zona de retroceso profundo, lo que nos permite entonces adaptarnos al siguiente movimiento y no buscarlo en retroceso profundo, sino en la banda media. Aquí entonces en este movimiento alcista hay un cambio en la volatilidad. Y como la volatilidad aumenta, nuestra perspectiva del mercado debe ser un poco más alejada para darle sentido técnico a los grandes movimientos que el precio hace en esa nueva volatilidad. Y entonces aquí podemos ver cómo es ese comportamiento técnico. Digamos que buscar aquí posiciones, entendiendo la gran sobreextensión, se queda un poco corto. El mercado hace retrocesos, pero sobre todo empezar a observar las incapacidades del precio de mantener recorridos e ir a favor del impulso general, entendiendo que el impulso general es evidentemente alcista, tratando de compensar la gran caída por el IPC, por la inflación, por el dato de la inflación. Y entonces lo que uno buscaría es que el mercado demuestre que no es capaz de hacer un nuevo mínimo. Aquí el mercado sobreextiende de nuevo, tomar la entrada acá evidentemente no vale la pena. Buscarlo aquí cuando está haciendo estos mínimos menores y máximos menores tampoco. Es cuando demuestre su incapacidad de hacer un nuevo mínimo. Aquí, que es aproximadamente aquí. Si ven entonces la secuencia del patrón de comportamiento lógico, evidentemente aquí no logra hacer un nuevo alto, pero empieza a cumplir el mismo criterio técnico. Entonces es
tener una perspectiva más amplia para salir del ruido del comportamiento inmediato de las barras. El mercado intenta aquí, pues si observamos esto como un desgaste, de empezar a hacer un recorrido bajista, pero no hace nuevos mínimos y empieza el recorrido alcista. Entonces la forma en la que está subiendo es en retrocesos profundos, estas entradas son muy buenas y el mercado finalmente sobreextiende. Ante la sobreextensión o buscar optar por el desgaste. Este desgaste podría valer la pena, no lo logra, empieza a hacer nuevos mínimos, de nuevo entendiendo la perspectiva macro, no buscar necesariamente un corto, sino observar la incapacidad de mantener el recorrido bajista que finalmente se da aquí y después este muy buen largo, sobreextiende de nuevo, retroceso profundo muy bueno y este que eventualmente falla y de nuevo lo que cumple es la secuencia más amplia. Rompe fuertemente bajista, no buscar el corto, observar la incapacidad del mercado de mantener esa secuencia, entendiéndola como un retroceso en un comportamiento más amplio y buscar el desgaste o la banda media para anticipar que el mercado haga el recorrido alcista y con eso cerraría el jueves con una intención más alcista evidentemente, hasta que en el viernes llega a un punto máximo y no logra hacer nuevos saltos. Este sería un muy buen trade de continuación bajista, aquí también en el desgaste una muy buena posición y aquí una muy buena desaceleración donde se podría anticipar que el mercado continuase su recorrido bajista y no lo logra. Después esto vendría siendo un desgaste a nivel macro, buscar un largo aquí me parece inapropiado todavía, no hay una estructura evidente, tal vez buscar aquí un largo, tal vez sí en este punto, pero después de este movimiento no me parece que valga mucho la pena. Y como desde aquí no logra hacer un nuevo alto y rompen un nuevo mínimo, entendemos esto como el inicio de la secuencia bajista y el punto de desgaste del comportamiento alcista. El mercado sobreextiende, hace el retroceso profundo, pero después genera una lateralización, viene mucho más atrás, formando ya este trade de continuación en una escala más amplia y dándonos después este muy buen test de continuación. ¿Cuál es el problema con esta posición? Que tenemos muy cerca esta noticia, el consumer sentiment, es decir, cómo se sienten las personas en términos de consumo, cuál es la perspectiva del consumo en este momento en la economía. Lo que me sorprende es que el resultado salió positivo, pero el mercado cayó fuertemente. Y nosotros, digamos que a nivel técnico no debemos ponernos a pelear con el resultado de la noticia, sino entender la respuesta del mercado a esa noticia para anticipar el siguiente recorrido del precio. Pongo el mercado en medio de estos dos niveles, digamos de este marco de tiempo, porque operarlo cuando recién sale la noticia y en este cambio de ritmo no me parece que valga mucho la pena, porque no se ha confirmado nada, no tengo nuevos mínimos, el mercado bajó fuertemente, pero tampoco tengo un nuevo alto. Ya cuando aquí rompen un nuevo mínimo y estamos en un nivel de volatilidad menor al de la noticia y más parecido al del movimiento anterior a esta, pues sí vale la pena empezar a anticipar esos cortos. Esta posición funciona muy bien como trade de continuación. Después esta sería exactamente la misma, pero no logra hacer un nuevo mínimo, aunque uno podría sacar un target directamente al pivote anterior y viene entonces a hacer movimientos mucho más amplios. Aquí operar el desgaste sería como la secuencia alcista que vimos del día anterior, pero en este caso en un recorrido bajista que nos sirve para entender como el movimiento amplio que muestra la estructura un poco real en contraste con el movimiento inmediato que genera ruido por la volatilidad. Entonces aquí hay muy buenos cortos. Aquí realmente se establece más una secuencia lateral con este pivote que no termina siendo un nuevo mínimo, pero cuando aquí ya rompe y no logra hacer, ni siquiera logra devolverse hasta este punto, pues aquí ya hay un muy buen corto apoyado del área. El mercado sobreextiende y no logra hacer el retroceso profundo. Viene acá la banda externa, muy similar a esta secuencia anterior o incluso a esta, y ya después vemos de nuevo la estructura más amplia y cómo el mercado empieza a bajar, y lo que debemos operar es digamos, tratar de buscar estos desgastes, buscar la posición aquí, buscar esta posición en corto acá, donde se forman esos desgastes para entender que no debemos buscar un largo, sino entender la estructura amplia y la forma en la que el mercado viene bajando para operarla de forma más eficiente, dándonos pues una secuencia de ondas semicirculares y ya para el final simplemente una secuencia lateral, área y soporte bastante evidentes, siendo una reacción al área, un falso rompimiento para buscar este testeo y después rompe en un nuevo mínimo, pero no ha logrado nuevos pivotes más abajo del anterior como para anticipar que siga el recorrido bajista, pero a nivel macro, como viene bajista, sí se podría proyectar. Tampoco tenemos nuevos altos, buscar a ver la forma en la que el mercado tal vez pueda romper en nuevos niveles de precios para a partir de ahí proyectar la gráfica de forma clara. Ese sería el repaso técnico de esta semana. Saben que si tienen cualquier duda y están en la academia pueden hacer la coaching
Y si no hacen parte de la academia y quieren más información, pueden enviar un correo a soporte. Que estén muy bien. Hasta luego.